Lo que voy a compartir es algo muy personal y que cambió totalmente la vida de mi familia. Era la última semana de noviembre del 2005 y mi padre estaba por cumplir 40 años. Se desempeñaba como psicólogo en una empresa en la Ciudad de México. No teníamos lujos, pero nunca faltó un plato de comida en la mesa. Pongo a Dios de testigo que cada palabra es totalmente cierta. Y si alguien me hubiera dicho todo lo que sucedería en mi familia, jamás lo hubiera creído. En ese entonces nuestra familia no asistía casi a la iglesia, y cualquier situación referente a lo paranormal carecía de veracidad para nosotros, debido al escepticismo y a la profesión de mi papá. Sin embargo, mi mamá era católica por parte de mis abuelos, y de cierto modo, ella nos inculcó el respeto a la religión. El día que celebramos el cumpleaños de mi papá fue el último sábado de este mes y junto con familiares y amigos todo fue alegrías y risas. Habían acudido excompañeros de su facultad a pesar de que algunos vivían en otros estados de la República. Qué lejos estábamos de saber lo que sucedería. Un par de días después comencé a tener pesadillas y en ocasiones escuchaba ruidos durante la noche. No le di importancia hasta que mi hermano lo comentó durante un desayuno. También le sucedía lo mismo, pero al comentar que coincidía con él, papá nos dijo que era producto de nuestra imaginación y nos dijo que olvidáramos el tema. Pero esa misma noche, un ruido en la planta baja hizo despertarnos. Nuestras habitaciones estaban juntas y en el pasillo, papá nos pidió no bajar y estar atentos si era necesario hablarle a la policía. Cautelosamente descendió las escaleras mientras empuñaba una pequeña arma, regalo de mi abuelo. Al llegar a la planta baja, él revisó que no había nada anormal. Pasaron unos cuantos días y los ruidos, así como las pesadillas, se incrementaron. Mi mamá nos dijo que traería un sacerdote a bendecir la casa, pero mi papá se negó. Ella también tenía pesadillas y nos confesó que en la mayoría de ellas había un ser alto frente a su cama que la tocaba con lascivia. Pero por más que intentaba no podía despertar, además que amanecía con pequeñas marcas en el cuerpo y cuando se quedaba sola se sentía observada. Algo que a mí también me pasaba generalmente por las noches. La casa se empezó a llenar de malos olores, así como de moscas y cucarachas. Tanto mi hermano como yo decidimos apoyar a mamá para que trajera un sacerdote. Pero mientras lo comentamos una mañana mientras desayunábamos, mi papá se enfureció como nunca lo habíamos visto. Nos insultó a tal grado que me puse a llorar. Mi madre intentó defendernos, pero papá también se fue contra ella y estuvo a punto de golpearla. Sin decir más tomó sus cosas y salió de la casa maldiciendo. Esa tarde a las 4:30 aproximadamente, mientras lo esperábamos para aclarar las cosas y confiando que estaría más sereno, sonó el teléfono y era para informar que mi papá había tenido un accidente automovilístico y estaba sumamente grave. Cuando llegamos al hospital tenía pocos minutos de haber fallecido. Aún lo recuerdo y algunos entenderán el dolor que se siente perder a una persona tan cercana. Nos amaba más que a nada en el mundo. Y el hecho de haberlo visto tan enojado con nosotros la última vez que nos vimos, hacía aún más grande nuestro dolor. Después del funeral, mi mamá tomó la decisión de sacarnos adelante, y con esa fuerza que solamente una madre tiene, decidió luchar por nosotros y con el poco dinero que tenía guardado, puso una tienda de abarrotes, pero en lugar de ganancias, teníamos pérdidas. Las cuentas se incrementaron y tuvimos que dejar la escuela para apoyar con los gastos, a pesar de que mamá nos rogaba que no lo hiciéramos. Sin embargo, no había otro camino. Los familiares y amigos se alejaron como si nuestra familia estuviera apestada. En la casa no podíamos estar con las luces apagadas ni para dormir, y aunque ya habían acudido padres y pastores a bendecir, no cambiaba nada. Era un ambiente tan pesado que ya era insoportable estar ahí. Discutíamos bastante mi hermano y yo. Mi mamá empezaba a enfermar y una noche con lágrimas me confesó que el ser que la molestaba
la sometía sexualmente y que había decidido buscar ayuda con algún chamán o alguien de esa índole. La apoyé y nos dimos a la tarea de buscar a alguien, pero lamentablemente solo eran charlatanes que nos exprimían el poco dinero que teníamos y nunca lograron ayudar. Nuestra situación era tan horrible que cada noche era un verdadero tormento para nosotros, ya que dormíamos en la misma habitación, porque llegamos a escuchar cómo caminaban entre los pasillos. Las sombras eran cada vez más frecuentes y el aroma era nauseabundo. Amanecíamos con moretones o rasguños. Recuerdo que una noche me arrodillé en medio de la habitación y le supliqué a Dios su ayuda, pero pasaron los días y no sucedía nada. Con todo el dolor del mundo, decidimos mudarnos y rentar un pequeño cuarto, pero ni estando lejos las cosas mejoraban. Ya sin esperanzas, una tarde mientras regresábamos del doctor, por la ya deteriorada salud de mi mamá, donde le habían dicho después de varios estudios y análisis que no encontraban la causa de sus malestares, Dios me mostró que es real. Estábamos sentadas en una banca porque mi mamá se sentía mareada, cuando frente a nosotras se paró un ángel. Le digo así porque no encuentro palabras para describirlo. Era un señor que nos dijo que nos quería ayudar. Lo miré levemente y le agradecí. Mi mamá le dijo que solamente era un mareo pasajero. Él le pidió que le permitiera ayudarnos, que tenía un don y había percibido que nos habían hecho un trabajo de magia negra. Que no desconfiáramos de él, además que no nos cobraría ni un solo peso. Solamente nos pidió que consiguiéramos por nuestra cuenta algunas cosas que eran necesarias. Si aún teníamos algo de incredulidad de aquel señor, esa desapareció cuando él nos dijo bastantes situaciones que eran muy personales y nadie más podría saber. Aunque ya habíamos decidido no recurrir a alguien así, en mi corazón podía sentir una esperanza y le pedí a mi madre que lo intentáramos una vez más. Ella coincidió totalmente conmigo. Nos dio una lista y nos dijo que en cuanto fuera posible nos comunicáramos con él. Nos dio unas indicaciones y se despidió estrechando nuestras manos. Honestamente, ese calor y esa sensación al tocarlo fue lo que me terminó de convencer, al igual que a mi mamá. A los 2 días conseguimos todo y por la tarde acudió a nuestro domicilio. A cada uno de nosotros nos dio algunas indicaciones y comenzó a preparar todo con las cosas que nos había pedido. Cuarto por cuarto fue recorriendo mientras hablaba en otro idioma. Estoy segura de que era latín, y aunque parezca increíble, se sentía una vibración como cuando pasa un tráiler cerca de una casa. Después nos llevó al patio y tomó un objeto que no había visto. Era una figura de madera que le habían regalado a mi papá en su cumpleaños, y sin decir más, la colocó en un círculo con símbolos que dibujó en el patio de la casa y le prendió fuego. En ese instante desde dentro de la casa, se escuchó un chillido similar a cuando matan un puerquito, y la ventana de la sala se reventó bruscamente. Mi mamá se desmayó, pero logramos sostenerla a tiempo. Mientras intentábamos entender qué pasaba, el señor le levantó la cabeza, puso una mano en su rostro, al tiempo que susurró unas palabras. Y fue justo en ese momento que ella suspiró fuertemente y reaccionó. Nos pidió entrar a la casa y el ambiente se sentía diferente. Había un aroma a flores muy delicado que no podíamos dar crédito. Nos explicó quién había hecho todo. Nos dijo el nombre de la persona. Y mi mamá corroboró sus palabras al decirnos que efectivamente esa persona había intentado cortejarla mientras era novia de mi papá. Y aún después de casados la acosaba, pero que había preferido no decirle nada a mi papá para evitar problemas. Finalmente nuestro ángel nos dijo que debía irse, porque era largo su camino, pero que todo estaría bien, y nunca dejáramos de estar de la mano de Dios. Mi hermano le quiso dar dinero, pero no lo aceptó. Les juro que ni un solo peso nos recibió. Nos dijo que sabía que estábamos mal económicamente, pero si queríamos darle un plato de comida para que comiera esa noche, nos lo agradecería de corazón. Lo abracé tan fuerte, créanme, no me cansaré de darle las gracias.
Se despidió y se fue la primera noche que marcó el inicio de una vida llena de bendiciones. Tiempo después, mi mamá, ya completamente repuesta de salud, pudo poner un pequeño negocio que prosperó, a tal grado que retomamos nuestros estudios y cuando pudimos lo contactamos para darle una gratificación, pero nuevamente la rechazó. Insistimos tanto que nos pidió darle solamente una mínima parte y que lo demás lo donáramos a la caridad. Ahora puedo decir que no sabes cuánta gente es realmente mala y te rodea, pero también hay personas que son buenas de corazón. Personas que Dios pone en nuestro camino en el momento que más lo necesitamos para ayudarnos y permitirnos salir de esa oscuridad. Y así, poder alcanzar esa luz al final del túnel. Dios los bendiga. Quería tener perfectamente vigilado a mi marido, pues me había sido infiel ya en recurrentes ocasiones, lo que me tenía perturbada y obsesionada por saber todo lo que hacía a mis espaldas. Busqué la ayuda de una bruja. Ella tenía la respuesta de cómo iba a ayudarme a saber todo lo que hacía mi esposo. Esta vez no dejaré que me vuelva a engañar, me decía a mí misma convencida. Ya había oído hablar de una mujer mayor que hacía trabajos de brujería en el mercado del pueblo, así que sin pensarlo más, fui a verla para solicitarle sus servicios. Al llegar, me miró con una expresión de sorpresa, pues yo siempre fui escéptica a ese tipo de trabajos, pero sin más preámbulos, ella aceptó hacerme el trabajo que le había solicitado. Aquella mujer me hizo participar en un extraño ritual con objetos muy, pero muy raros. Yo tenía que estar dentro de un símbolo en forma de estrella, mientras ella oraba unas extrañas palabras en un idioma que ignoraba su procedencia. Al terminar de realizar la oración, un dolor de cabeza intenso me hizo caer al piso, la vista se me nubló y en pocos segundos perdí la conciencia. Al despertar tenía la cabeza dolorida con un vendaje. Me tocaba y me dolía mucho, así que le pregunté a la anciana qué me había pasado. Pero ella me dijo que no me preocupara, porque todo había salido muy bien. Y mi objetivo de saber lo que mi marido hacía a mis espaldas, desde hoy en adelante se me iba a cumplir. Al final añadió con una mueca de satisfacción: descuida, criatura, que desde hoy en adelante tendrás el poder necesario para saber lo que tu esposo hace. Él jamás te podrá ocultar algo, porque tú lo sabrás de inmediato. De nada sirve que él se resista, tú lo tendrás en tus manos. Satisfecha con las palabras de aquella mujer, aunque me seguía doliendo la cabeza, le realicé su pago correspondiente y regresé a mi casa con una sonrisa en el rostro. Sentí algo extraño en mi cabeza, así que intenté quitarme la venda antes de retirarme, pero la mujer me interrumpió, diciendo que era mejor que esperara hasta llegar a mi casa. Entonces, sin hacer más preguntas, seguí las indicaciones de la anciana y me fui a casa con la venda enredada en la frente. Antes de despedirme, escuché de su boca unas palabras en voz baja que me causaron desconcierto. Te verás un poco cambiada, pero estarás satisfecha con el poder que tendrás de saber todo de tu esposo, hasta su más secreta intimidad. Súper contenta con sus palabras, llegué a casa como de costumbre y me dispuse a preparar la cena. Mi esposo no tardaba en llegar, así que me apresuré lo más rápido posible, porque a él no le gustaba llegar sin ver servida la mesa. Esta vez se demoró más de lo normal. Le pregunté que por qué había tardado y me dijo que se descompuso el auto. En esos momentos la cabeza me punzó con un fuerte dolor. De inmediato en mi mente se creó una visión. Veía a mi esposo con una mujer en un café, muy cariñoso. Él la besaba y ella le correspondía apasionadamente. Furiosa le dije que no me mintiera, que ya sabía con quién había estado y en dónde. Su expresión facial me confirmó lo que en mi mente había mirado, y al encararlo, aceptó que eran verdad todas mis sospechas
y decidió irse de la casa porque, según él, ya no aguantaba mi presencia. Al ver que recogió sus cosas para marcharse, corrí llorando hacia mi habitación. No podía soportar que mi esposo se fuera de la casa para irse con esa mujer. Entre llantos desconsolados, sentí que mi cabeza me iba a estallar. Mi frente se iba apretando, mientras que a través de mi mente vi que mi esposo se reunía nuevamente con su amante. Los dos iban en su auto, pero de repente, al darse un beso, un tráiler los rebasó empujando el vehículo en un precipicio de la carretera. Recordé lo que me había dicho la anciana, que iba a saber todo lo que hiciera mi esposo, pero nunca me dijo que iba a saber predecir el futuro. Al despertar de esa visión, mi esposo aún estaba intentando arrancar su auto. Entonces, nerviosa y asustada, corrí para suplicarle que no se fuera porque corría un gran peligro, pero fue imposible. No logré detenerlo y se fue. Me quedé muy triste y desconsolada. Estaba furiosa y enferma de rabia que al mirarme en el espejo vi que aún tenía el vendaje. Intenté retirarlo porque me mareaba tenerlo tan apretado y al caminar me daban pequeños vértigos en el espacio. Me quité la venda sentada en mi cama, pero el dolor no cesaba e incrementaba con cada segundo que pasaba. Podía ver a mi esposo como si fuese su cámara de vigilancia. Él manejaba en su auto e iba hablando por teléfono. De pronto un fuerte dolor en la frente me provocó un vuelco en el estómago. Entonces me fui a echar agua y al mirarme en el espejo, grité de horror cuando vi que en mi frente tenía un tercer ojo horripilante. Era asqueroso, no lo podía creer. ¿Qué me habían hecho? Lo podía abrir independiente de los otros, pero cada vez que lo hacía me dolía muy fuerte la cabeza. Tenía la pupila completamente de color negro y a través de él podía ver a quien yo estuviera pensando. Pensé el nombre de mi esposo y de inmediato lo vi manejando en carretera con aquella mujer. Pero después, un tráiler los empujó a un precipicio de la autopista. El auto cayó al vacío explotando con el impacto. Entonces me di cuenta de que un corazón en vientre de su amante dejó de latir. Es decir, ella estaba embarazada e iba a tener al hijo que nunca pude darle a mi marido. Inferí que al no poder darle hijos fue la causa principal de su engaño, ya que su sueño siempre fue ser papá. Al saber lo anterior, caí al suelo llorando y mi ojo se cerró por completo. Me daba miedo tocarlo, así que fui a casa de la bruja a pedir una explicación sobre lo que me había pasado. Al llegar a su casa no me abría la puerta y tardó unos minutos para que ella saliera a recibirme. Cuando atendió a mi llamado, le pregunté asustada y con los ojos llenos de llanto qué era lo que me había hecho. Ella me miró algo molesta y solo me respondió que había cumplido mi deseo, saber todo acerca de mi esposo. Y con ese tercer ojo ya nunca iba a engañarme, pues yo iba a saber muy bien todo lo que él hiciera y con quién. Atormentada por la respuesta de la anciana, le dije que no quería vivir así porque me veía horrible, pero solo me dijo unas palabras. Los hechizos pactados con la entidad oscura son irrevocables, pero ya tienes el poder para saber todo lo que hace tu marido. Ahora, ¿qué más quieres? En estos momentos ya no puedo ayudarte. Con estas palabras la anciana me cerró la puerta. Me retiré de inmediato, regresando al día siguiente para que me ayudara a quitarme ese ojo horrible, pero fue inútil, porque a esa mujer jamás la encontré. La casa estaba completamente sola, como si fuese abandonada. Resignada a aceptar las consecuencias de mis malas decisiones, desde ese día vivo transformada en un monstruo con mi tercer ojo. A veces me duele y me hace tener visiones del futuro. Tardé mucho tiempo en acostumbrarme a mi nueva apariencia y a pesar del paso de los años, sigo sintiendo miedo cada vez que me veo en el espejo. No me agrada ver personas muertas de manera constante o almas que vienen a solicitarme ayuda. Mi cuerpo se ha deteriorado al grado de caer en una profunda tristeza. Al final de todo,
Comprendí que la principal causa fue la inseguridad que tenía de mí misma y sobre todo a la falta de amor propio que me provocó una terrible ansiedad por tener vigilado a mi esposo. A pesar de mi sufrimiento, él terminó dejándome por otra mujer que iba a ser la madre de su hijo. Me cambié de casa a otra ciudad. Siempre traía una pañoleta en la frente para ocultar ese ojo. Con el paso del tiempo acepté mi nuevo aspecto para acostumbrarme a vivir de esa manera. Una noche en que sentí que había mejorado mi situación emocional, decidí darme un baño de burbujas. Al entrar a la tina sin la pañoleta, mi ojo se abrió mirando a otro lugar y otra dimensión. Entonces lo volví a tapar para relajarme en el agua. En esos momentos un ruido me interrumpió y al salir del baño enredada con una toalla, miré que mis cosas estaban en el suelo. De inmediato, un pequeño movimiento telúrico sacudió el interior y justo al mirar en el espejo mi reflejo, ahí estaba mi esposo tocando uno de mis hombros y del otro lado una mujer cargando un bebé ensangrentado. Ambos tenían la piel descarnada y los ojos brillosos de color rojo. La pañoleta se cayó de mi frente, abriendo mi tercer ojo. En esos momentos miré una escena donde yo estaba cortando los frenos del auto de mi esposo y de inmediato vi el accidente automovilístico. Con lágrimas en los ojos me hice para atrás y comprendí que yo había sido la causante de sus muertes. Pero lo extraño fue que no recordaba absolutamente nada. En esos momentos, un fuerte viento entró por la puerta, abriéndola de golpe, y una sombra se hizo presente. Después tomó forma humanoide, y era un hombre de gabardina y sombrero negro. No tenía pies y flotaba en el suelo. Me miró con un rostro oscuro que no se podía apreciar, pero sus ojos brillaban intensamente y solo me dijo unas palabras. Yo fui el que cumplió tu deseo, pero me tenías que dar unas vidas a cambio, y fuiste tan generosa que logré quedarme con 3, aunque la tercera fuera solo un bebé. La sombra desapareció echando carcajadas en el espacio. Desde ese momento no vivo en paz. Todas las noches oigo debajo de mi cama que mi esposo me susurra al oído, ¿por qué lo hiciste? En ocasiones escucho a un bebé, y otras veces se me aparece esa mujer cargando a su hijo muerto. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad, amantes del terror? Espero de verdad que se encuentren muy bien. También he estado viendo que el canal ha estado creciendo y de verdad me siento muy agradecida por el apoyo que me están brindando. Y con la misma, darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Estoy segura de que no se van a arrepentir y que van a disfrutar cada relato de este canal. De verdad, muchísimas gracias. Ahora bien, pasando los saludos, le quiero mandar a los miembros de la comunidad: Mario Gordillo, Nancy Velázquez Martínez, Luisa Reyes y Elvis Montaño. Muchísimas gracias por escucharnos.